Esta es una historia del mar, sí, de un hombre que disfrutaba más del mar que de la tierra, de un hombre que tenía mejor relación con los peces que con los hombres, un hombre que trabajaba bajando al fondo de la tierra buscando tesoros, que tanto habitaba el agua y tanto habitaba el mar, que su apariencia ya parecía más la de un pez, sus ojos redondos y abiertos como huevos fritos en un plato, sus orejas en punta como si fuesen aletas, su cuerpo redondo y abollonado, su aroma de alga vieja puesta al sol con mucho salitre. Incluso aquellos que trabajaban con él decían que solo le faltaban las escamas para parecer entonces un pez. Y es que era un hombre extraño, porque cuando llegó a la playa por primera vez, no se fue a vivir a una casa. Tomó un barco viejo que había sido abandonado años atrás, pues decía que para qué la columna de un techo si tiene el mástil del barco, para qué la tela de una cortina en un vidrio si tiene la vela del barco, para qué el frío del piso si tiene la madera entonces de esa embarcación. Y así era, se acostaba a dormir. Y aparte de eso, contaba las historias también de las aventuras en el mar. Contaba tres. Todas las noches en el bar de ese lugar, con los hombres a cambio de cerveza les contaba lo mismo. La primera historia, la cantidad de perlas que encontró en el fondo del mar, que subiendo a la parte alta del mar se le perdieron porque el cordel se rompió y no las pudo mostrar, que alguna vez había visto dormir al pez mero, pero en tamaño gigante, debajo de ese bar y debajo de ese muelle, que si lo despertaban él se iba a tragar palmo a palmo cada madera del muelle y cada madera del bar, incluso a los hombres de ahí. Pero sobre todo, y al final contaba la historia del día que se perdió en alta mar, de la sirena que lo atrapó, que la sirena que cuando abrió los ojos estaba con él, con los ojos oscuros, con la boca roja, con el cabello liso, dándole besos, diciéndole que era el hombre más hermoso del mar. Y justo cuando contó esa tercera historia, uno de los hombres del bar le dijo que ya estaba bueno, que no querían escuchar más porque eran las mismas historias y ninguna real, que por favor se fuera. Y el hombre tomó la botella de cerveza y se fue a su casa, que digo casa, a su embarcación, se tendió en la madera, cerró los ojos y esperó al día siguiente. Y al día siguiente, como de costumbre, muy temprano, tomaba su chalupa, se iba a las aguas, se levantaba sobre ellas, vestido de pantalón azul y camisa a botones con rayas, esperaba como si fuese un faro. Mientras otros tiraban la red, tiraban anzuelo, él solo miraba, porque sabía que tenía que cuidar el agua. Cuando de pronto a las 2 de la tarde de ese día, con el sol arriba que genera una transparencia en el agua, se dio cuenta que en el fondo había un color madera que no conocía y entonces se paró en el borde de la chalupa, se quitó la camisa, se quitó el pantalón, se paró en ese borde y saltó para que entonces el clavado fuese perfecto y al entrar no botara ni una gota de agua. Y así fue. Y los hombres que estaban a los lados les llamó la atención porque nos parecía normal que estuviera haciendo eso, se acercaron para mirar, pero más se alarmaron cuando empezaron a pasar los minutos o los segundos mejor y él no aparecía. Pasaron 10 segundos y no aparecía. Pasaron 20 segundos y no aparecía. Pasaron 30 segundos y ya pensaban que a lo mejor había muerto. Y en los 50 segundos, uno de ellos tomó el sombrero, lo llevó al pecho y empezó a elevar una oración, pues valía orar por la muerte de aquel hombre que era muy justo y muy amable. Cuando de pronto, al minuto y 10 segundos, desde abajo, desde el fondo, se vio subir una figura gigantesca que cuando llegó al borde del agua abrió la boca que se los comía y ellos se fueron hacia atrás, pues entonces quien había salido era el hombre, que necesitaba una bocanada de aire, que saliendo hasta la parte de su ombligo tomó aire y volvió al agua. Y entonces los hombres se dieron cuenta que era cierto, que el hombre sí habitaba el mar, que el hombre sí podía entonces llegar al fondo. Y en ese momento se quedaron quietos, anzuelos no tiraron, mantas no movieron, redes no se agitaron. Y cuando él apareció, le preguntaron que qué había pasado. Y él les dijo, encontré el mejor tesoro, encontré un galeón sumergido, sí, un galeón de madera con cualquier cantidad de velas, con tres anclas en la pared de madera, con un capitán muerto tristemente, tendido en el timón que más parece dormir, y el cristal de la ventana de la habitación principal deja ver que hay tesoros. Si ustedes me acompañan con otros hombres, una escafandra y unas cadenas, podemos sacar eso y repartimos el tesoro. Y los hombres le dijeron que ya está bueno de historia, sobre todo cosas que nadie creía, que dejara de decir eso, que se fuera. Y el hombre sabía que era cierto, así que fue y buscó al capitán del muelle y le contó que había encontrado un galeón sumergido, un galeón de madera gigante, un galeón que tenía entonces unas velas inmensas, que tres anclas le adornaban la pared de madera, que el capitán tristemente había muerto, que estaba tendido en el timón, que más parecía dormido, y que la habitación principal dejaba ver por la ventana que tenía unos brillos que eran como tesoros. Si le daban una escafandra, si le daban hombres, si le daban cadenas, lo llevarían a la superficie y repartirían el tesoro. Pero el capitán le dijo que ya, que dejara de molestar, que dejara de contar esas cosas que nadie quería escuchar. Pero el hombre
sabía que era cierto, así que el día siguiente se fue a la casa del gobernador, le contó la historia que había encontrado un galeón gigante de madera, con unas velas inmensas, con 3 anclas en la pared de madera, con un capitán tristemente muerto tendido en el timón que más parecía dormido, con la habitación principal que dejaba ver que tenía allí un poco de tesoros porque brillaban, que si le prestaban una escafandra, unos hombres y unas cadenas, podía llevar a la superficie y repartir la ganancia incluso con él. Y el gobernador, que le prestó atención, se tomó el mentón y le dijo: ya, ya es suficiente, ya me hablaron de usted, así que por favor váyase, que no quiero saber más y perder el tiempo. Y el hombre se sintió triste, incluso llegó a pensar que esto no era real, y se fue caminando a su casa, y durante meses enteros no volvió al bar, no volvió a contar historias, durante meses enteros no caminó más, no volvió a la chalupa, incluso se sabía que estaba por ahí porque la tos era bastante fuerte en los oídos y terminaba en un escupitajo de sangre, pues el mar, el agua, lo estaba envejeciendo así como los años a las personas y a las cosas, y él estaba dejando de ver, dejando de escuchar, se estaba decrepitando al punto que ya no podía nadar más. Y fue en una tarde de esas de sol de ocaso, que estando recostado en la madera de su barco, que digo barco, de su casa, entonces escuchó unas sirenas afuera que sonaban 3 veces. Abrió los ojos, se acercó a la puerta de ese barco que era su casa y no vio a nadie. Entonces agudizó más los oídos y se dio cuenta que venía del fondo del mar. Caminó cerca al fondo del mar y cuando escuchó las sirenas, entonces escuchó los sonidos de las anclas y las cadenas, hombres que estaban en ese pequeño galeón, y entonces la camisa se le abrió, se abrió el pantalón y se fue caminando, ingresando al mar. Y cuando el agua le cubrió hasta la frente, escuchó al capitán que le decía que le hacía falta a alguien que llevara ese galeón a otra parte, porque él ya no podía. Y el hombre dejó que el agua le cayera otra vez a la cabeza, y cuando de él no se vio, entonces el galeón se hizo presente. Al día siguiente, los hombres quisieron buscarlo, porque les parecía un poco malo lo que habían hecho de hablarle así al hombre que los divertía tanto, pero no lo vieron ni en la casa que era su barco, no lo vieron ni en la chalupa de madera que era su trabajo, ni lo vieron caminando por el muelle. Entonces alguien dijo que a lo mejor se había ido, que a lo mejor era una cosa sencilla, que él no iba a estar ahí, pero entonces otro dijo: ¿y qué tal que se haya montado en la historia de verdad que contó? Y dijeron que no se podía. Y cuando los hombres giraron su cuerpo y se marcharon, entonces se dieron cuenta que a lo lejos se estaba levantando un galeón de madera con cualquier cantidad de velas, con 3 anclas en la pared de madera, con un brillo que venía de la habitación principal que dejaba ver que había tesoros, y un capitán llevando en su timón esa embarcación. Y al mirar bien el capitán, tenía los ojos redondos abiertos como huevos fritos, tenía las orejas en punta como si fueran aletas, era redondo y abollonado, y a la distancia olía a alga, alga dejada mucho tiempo bajo el sol con un poco de salitre. Entonces se dieron cuenta que sí, que el galeón había estado sumergido y que ahora estaba arriba, surcando las aguas con ese hombre que llevaba mejor relación con el mar que con la tierra.